Comencemos con la breve meditación de Génesis capítulo 23. La muerte, hermanos, es algo que nos compete a todos, creyentes y no creyentes, hombres, mujeres, pequeños y grandes, libres y esclavos. La muerte, hermanos, es algo inevitable. Y es una muestra de la realidad del pecado y de sus consecuencias. Porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, continúa diciendo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este, hermanos, es el consuelo y la esperanza de todos los creyentes, de todos los que creen a las promesas de Dios y tienen la esperanza de la vida eterna. Fe y esperanza son dos gracias que Dios da, dos gracias del Espíritu de Dios en que hoy meditaremos, hermanos, en este capítulo 23. Y hermanos, aunque la fe y la esperanza son dos dones distintos, sin embargo, guardan una relación íntima. Así lo dice el hermano Sproul, y cito, en un sentido real, la esperanza es la fe que mira hacia el futuro. La esperanza es la fe que mira hacia el futuro. Y hermanos, me gustaría que consideremos tres enseñanzas de este capítulo 23 que nos muestran precisamente esa fe y esa esperanza. La primera cosa que consideraremos, hermanos, será un homenaje a Sara. La segunda será la fe y la esperanza de Abraham. Y finalmente, Cristo, nuestra fe y esperanza. Comencemos con un homenaje a Sara. Este, hermanos, es un homenaje póstumo. Así se le llama cuando se hace un homenaje a alguien después de su muerte. Y no es que nosotros queramos hacerlo, sino que la misma Escritura así lo hace, hermanos. Porque por ejemplo, de Sara nosotros vemos que es la única mujer en la Biblia a quien Dios le cambia el nombre. Recordemos anteriormente, hemos visto que ella se llamaba Sarai y Dios le cambió el nombre a Sara, que significa madre de naciones. Además, Sara, hermanos, es la única mujer en la Biblia de la cual se registran sus años de vida. Como dice aquí nuestro capítulo, 127 años en total. Pero además, hermanos, Sara es un ejemplo en las Escrituras de la fe y la esperanza de los creyentes. Por ejemplo, número 1, Sara es un ejemplo allí en Gálatas 4 del nuevo pacto y de la Jerusalén celestial. Sara, hermanos, es madre de todos los creyentes, aquellos que no son nacidos de la carne, sino del Espíritu. Además, Sara es madre de todos aquellos que no tienen una patria terrenal, sino una patria celestial. Es decir, Sara es madre de todos los que tienen fe en Cristo y esperanza en la vida eterna. Número 2, también, Sara es un ejemplo para nosotros los creyentes de esperanza y de fe, porque ella está dentro de los héroes de la fe que habla Hebreos 11. Fíjense cómo dice Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí el autor de Hebreos nos llama a los creyentes a imitar esta fe y esperanza de Sara. Imitamos su fe, hermanos, cuando nos fortalecemos en las promesas de Dios y nos paramos firmemente sobre ellas y miramos hacia el futuro con la esperanza de que éstas verdaderamente se cumplirán, porque fiel es Dios quien lo ha prometido. Y solamente, hermanos, como una, aquí, digamos, aplicación extra para cerrar el tema de Sara. Sara, además, en las Escrituras es un ejemplo particular para aquellas hermanas que están casadas. Así lo dice primera carta del apóstol Pedro 3. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Más adelante dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara, hermanas, también es un ejemplo para ustedes de esa fe que confía en los mandamientos de Dios acerca de sus deberes para con sus maridos, y cumpliendo esos mandamientos de Dios de sus deberes para con sus maridos, entonces ustedes, hermanas, pueden tener una firme esperanza en la salvación. Pues aquellas hermanas que viven en desobediencia a Dios en cuanto a su relación con su esposo, no pueden tener esperanza de salvación de su esposo si éste es incrédulo. No hay algo que les garantice eso. Sin embargo, si alguien confía en Dios y obedece en sus deberes para con su esposo, como dice aquí la Escritura, en vuestra conducta casta y respetuosa, pueden tener esperanza firme de que Dios obrará. Y aunque no hay ninguna garantía en las Escrituras que afirme completamente que aquellos esposos serán salvos, sí podemos estar firmes en las promesas de que si hacemos eso, Dios obrará. Esa es la manera que evangelizamos a nuestro cónyuge. Y ahora, hermanos, el punto número 2, la fe y esperanza de Abraham. Hermanos, podemos imitar la fe de Abraham en este capítulo porque continuamos viendo que la fe de Abraham fue probada. Y así, hermanos, nuestra fe también tiene que ser probada. En el capítulo anterior vimos con nuestro pastor Andrés que fue probada su fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Pues aquí nuevamente tenemos a Abraham en medio de una prueba de su fe, y esta tenía que ver con la muerte de su amada esposa. Pues dice el versículo 2: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Naturalmente, hermanos, Abraham estaba dolido por esta muerte. Y era costumbre de los hombres del antiguo Medio Oriente, cuando perdían a un ser muy amado, sentarse en el suelo y hacer gran lamentación por su muerto. Aquí tenemos a Abraham llorando, gritando en dolor por la muerte de su esposa. Y aquí podemos meditar también, hermanos, aprendemos también a vivir el duelo por la muerte de un ser querido. Vivir duelo por la muerte de un ser querido no es tener menos fe, al contrario, es someterse a lo que Dios nos manda a hacer
cuando estamos en una situación así? Vemos en las Escrituras muchos ejemplos de hombres santos que cuando perdían a alguien pasaban ese tiempo de duelo y de dolor. Es natural, Dios lo da para que lo pasemos allí. Porque en ese tiempo de duelo, hermanos, demostramos que confiamos en las promesas de Dios, confiamos en que el Dios soberano nos ha puesto en esa situación, pero también tenemos la esperanza de que esa situación no permanecerá para siempre, sino que Dios nos ayudará en nuestro dolor y nos dará consuelo y saldremos de ese tiempo de tribulación. Esa es nuestra esperanza y es una esperanza firme, no es incierta, es firme porque se para sobre las promesas de Dios. Además, hermanos, aprendemos de Abraham que él tenía esa fe en las promesas de Dios. Pues a lo largo de este capítulo, hermanos, vemos que Abraham, después de llorar a su mujer, se fortaleció en las promesas de Dios y buscó un sepulcro para ella en la tierra que Dios le había prometido. Buscó diligentemente comprar una cueva particular, una cueva en Macpela, en aquel lugar donde Dios le había dado la promesa de que tendría a su hijo Isaac. Él buscó diligentemente ese lugar para allí específicamente enterrar a su esposa, teniendo fe en la promesa que Dios le había dicho que le daría esa tierra en posesión a él y a sus descendientes, pero también con la esperanza de que aunque él no vivió en esa tierra, sino que siempre fue él un extranjero y advenedizo, viviendo en tiendas de campaña, demostró que tenía esperanza en que adquirió esa cueva no solo para su esposa, sino para sus descendientes. Porque allí, hermanos, también fueron sepultados Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Y se piensa, no tenemos registro así en las Escrituras, que quizá también José. Entonces Abraham veía también hacia el futuro. Vemos, hermanos, allí como primeramente al negociar con los hititas, con los hijos de Het, ellos le dijeron, pues en lo mejor de la tierra, entierra a tu esposa, ¿no? Diciéndole, busca, pero él no. Él se demostraba que tenía fe en las promesas de Dios, que buscó esa cueva de Macpela. Y cuando negoció con el dueño de esa cueva, que era Efrón, también Efrón quiso regalársela. No se sabe bien la razón. Algunos comentan que quizá tenía algún otro interés Efrón allí en dársela para recibir también algunos beneficios de parte de Abraham. Algunos también comentan que quizá era dársela porque así después podían quitársela, porque si se la vendía, entonces ya legalmente era propiedad de Abraham y no estaba bien que un extranjero obtuviera una tierra allí en Canaán. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Abraham tenía fe en que no aceptó que se la regalaran, sino que hizo todo lo posible por comprarla. Y esto se demuestra, hermanos, también en el precio. Ven ahí en el texto que dice que Efrón puso a la heredad el precio de 400 siclos de plata, aproximadamente unos 4,5 kilos de plata. Se pesaba normalmente ese material. Actualmente aún en el oriente algunos hombres cargan sus balancitas para pesar algunos metales cuando hacen sus transacciones. Pues así se pesó este material, esta plata, y pesaba aproximadamente 4,5 kilos de plata. Esto era un precio excesivo. Si lo comparamos con las 17 monedas de plata que pagó Jeremías por el campo. O también, si lo comparamos con las 30 monedas de plata con las cuales cuando Judas vendió a nuestro Señor y con las cuales los judíos compraron el campo de sangre,
Si lo comparamos con ese, aquí estamos hablando de 400 ciclos de plata. Era algo excesivo, pero se demostró la fe de Abraham en que él aún no negoció el precio, sino que dijo, lo doy en su justo precio. Y entonces, ahora sí, él obtuvo una heredad en la tierra prometida. Pero además de esto, hermanos, de esta fe de Abraham, también podemos aprender de su esperanza. Porque aunque Abraham, conforme a las promesas de Dios, adquirió una heredad allí en Macpela, en Canaán, él nunca vivió allí, sino que su vista, como vemos en el Nuevo Testamento, estaba en la Canaán celestial. Él tenía esperanza en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Dice Hebreos 11, del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Abraham se mantuvo viendo a la Canaán del cielo. Y aquí podemos meditar, hermanos, nuestra fe en las promesas de Dios debe hacernos sobrios, hermanos, en nuestros tratos con el mundo. Y aunque tener riquezas y herencias en esta tierra no está mal, viene de Dios, lo que sí está mal, como sabemos, es poner el corazón en esas cosas. Más bien nuestra esperanza debe estar en la Canaán celestial, en la Jerusalén de arriba. Porque si nuestra esperanza está en las cosas de arriba y no en las de la tierra, esto nos alejará de la mundanalidad y del amor a las cosas de este mundo. Finalmente, hermanos, pasamos a la tercera meditación que tiene que ver con Cristo. Cristo como nuestra fe y esperanza. Amados hermanos, podemos confiar en Cristo porque Él se compadece de nuestras debilidades. Cuando Lázaro, amigo de Jesús, murió, nosotros leemos esto en el Evangelio de Juan. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y más adelante dice, Jesús lloró. Y todavía más adelante dice, Jesús profundamente conmovido otra vez. En estos versículos, hermanos, vemos que Jesucristo, por experiencia, también conoció la muerte y el dolor. Por lo tanto, puede compadecerse de aquellos que también tenemos que experimentar o estamos experimentando eso. Por eso podemos confiar en Él, porque Él también participó de ese mismo dolor. En segundo lugar, también, hermanos, podemos tener esperanza en Cristo, porque Él nos ha preparado moradas eternas. Pues si bien Él dijo, cuando alguien le propuso seguirlo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía una morada aquí en la tierra. Lo cierto es que Él también dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Considerémonos, hermanos, peregrinos y extranjeros en este mundo, porque Cristo nos ha preparado una morada en los cielos. Y en tercer lugar, hermanos, podemos confiar, es decir, podemos tener fe y esperanza en Cristo, porque Él mismo es la resurrección y la vida. Cuando Lázaro murió y Marta salió a encontrarse con Jesús, Él le dijo esto.
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí Marta estaba pensando en la esperanza futura de la resurrección de los muertos. Sin embargo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús estaba llevándola a una fe presente. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y esto último, amado amigo, también es una invitación para ti a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que descanses en Cristo, para la salvación de tu alma, para que entonces puedas tener una esperanza firme y segura de la vida eterna. Cree, querido amigo, en el Hijo de Dios que vino al mundo, como dijo aquí Marta. Cree en esta promesa, amado amigo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén, hermanos. Continuemos adorando al Dios de la fe y de la esperanza.